gusto verlos aquí esta mañana. Sister Julie, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Estamos en la casa del Señor, ¿verdad? La casa del Padre. Gracias a Dios que tenemos la libertad de venir a juntarnos en el nombre de Cristo y adorar su nombre. Esta canción, la primera canción, sí se llama En la casa del Padre. Y dice que dejamos todo atrás, todas nuestras cargas, todo lo que el enemigo nos dice que quizás no somos dignos. Todo eso lo dejamos atrás porque estamos en la presencia del Señor y queremos adorarle esta mañana, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu casa aquí, que nos podemos juntar, podemos venir y levantar nuestras manos, nuestras voces y adorarte, Padre, como un cuerpo tuyo, Padre. Te damos gracias por la libertad que tenemos, te damos gracias, Padre, por los que decidieron venir y a oír de tu palabra y también cantar estos cantos, Padre, porque tú eres santo y queremos glorificar tu nombre. Te adoramos, Padre, eres tan bueno con nosotros y nos amas tanto y por eso te decimos gracias, Padre. Adorado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. También quiero decir a los que nos están siguiendo por Facebook también que gracias por estar con nosotros y ojalá que todo lo que hagamos aquí sea de honra y gloria para el Señor y que sea de bendición para ustedes también. Vamos a cantar este canto en la casa del Padre. Amén. Amén. Es que me siento perdido en estrés. Por aquí me encuentro, tu amor de mi historia. La historia no termina, tú pronto llegarás. Lo demás no me define, en el Padre mi corazón. Lo demás no me define, en el Padre mi corazón. Todo atrás, en la presencia de Dios, deja todo al entrar, que todo se acabó, en la presencia de Dios. No es lo que busco, mi camino no importa más. Tú siendo tan perfecto, aún así estás. La historia no termina, él pronto llegará. No existe más fracaso, pues él siempre vencerá. No existe más fracaso, pues él siempre vencerá. Dejo todo atrás, en la presencia de Dios, deja todo entrar, que todo se acabó, en la presencia de Dios, volverá, enfermos sanarán, sentimos su amor en la presencia de Dios, cadenas romperán, lo muerto vivirá, sentimos su amor en la presencia
seguir adorando en nombre de Dios. Amén. ¿Están gozosos, hermanos? Amén. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante, a ti te seguiré y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. En cada día tu gracia bastará. Estoy creyendo que tú tienes lo mejor. La cruz delante, esperanza eres Dios. Y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, Dios. Quiero poder de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Sé que tiene mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Sé que tiene mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Sé que tiene mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Sé que tiene victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Amén, amén. Así es. Queremos más de ti, Señor. Amén. Te adoramos, Señor. Queremos más de ti, Padre. También decimos que nos rendimos a ti. No hay más mejor lugar que estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Que estar en la voluntad del Señor. Qué triste cuando no estamos en tu voluntad. Sabemos que nuestro corazón no se siente bien, ¿verdad? Y con el Señor cuando tenemos pecado, cuando estamos alejados de Él. Pero el Señor quiere perdonarnos. Dice en la palabra que si confesamos nuestros pecados,
Estoy pensando cómo decirlo en inglés. How do you say it? If we confess our sins, He is. I know, but how He is faithful and just to forgive us. Él es justo para perdonar. I'm sorry. No sé en inglés, pero el enemigo quiere que no vengamos y pidamos perdón. Esta mañana quiero pedirles que no, si tienen algo que sienten que necesitan que dejar ir o todavía podemos venir al altar. No sabemos que tenemos que estar juntos así, pero todavía podemos venir al altar y dejar todo así y decir, Señor, yo me rindo a ti. Si les habla corazón el Señor, por favor de ser obediente y de venir y alabar al Señor. Estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer.
ti conocer, y me rindo, y me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Te doy gracias, Padre, por el día que decidí a recibirte. Porque cambiaste mi vida. Cambiaste la vida de mis hijos. Aunque faltamos mucho, yo sé. Pero sé que cuando muera, yo sé a dónde voy a ir cuando vea la presencia. Por eso doy gracias. Decidir a seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja yo he dejado. La vida vieja yo he dejado. La vida vieja yo he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Romanos 12 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Todo lo que soy, lo que te traeré mi todo. Lo que soy, lo que te traeré mi todo. Lo que soy, lo que te traeré mi todo. Lo que soy, lo que te traeré mi. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir
seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Padre, no vuelvo atrás, porque no hay nada más hermoso que andar contigo. Gracias, Padre, te adoramos esta mañana. Te adoramos porque nos has cambiado, Padre, a lo que éramos cuando te conocimos. Y queremos, Padre, cada día ser más y más como tú. Enséñanos, Padre, por tu palabra, ser testigos ahí por el mundo, de amar como amas tú, de perdonar, Padre, como perdonas tú. Gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad de venir y alabar tu nombre. Ahora háblanos por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Hermoso tiempo de adoración, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, hermanos. Qué gusto verlos, hermanos. Gracias al Señor que estamos aquí. Gracias, hermano Julio. Gracias, hermanos, que nos guiaron en adoración esta mañana. Gracias por sus esfuerzos. Hermanos, hay que darle gracias a Dios constantemente por todo lo que hace la iglesia, pero consideren sus oraciones siempre a nuestro grupo de alabanza. Ellos llevan sus propias batallas, ¿verdad? Para venir a ensayar sus vidas personales, y necesitamos estar orando por ellos, hermanos, constantemente para que el Señor los siga usando aquí para llevarnos a su presencia. Damos gracias a Dios por sus vidas, amén. Bueno, damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan en Facebook. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Les voy a invitar a que tomen sus asientos, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Vamos a continuar con el momento de la predicación de este servicio. Vamos a pedirle al Señor que sea el que nos hable. Quiero darles una pequeña introducción acerca del tema que vamos a ver. Seguimos con la serie de predicaciones en Sígueme, este libro de David Platt, que es un muy buen libro, hermanos, se los recomiendo. Cómprenlo si pueden. Tiene unas grandes enseñanzas y quiero, hermanos, que estemos meditando, hermanos, mucho acerca de lo que significa este llamado a seguir al Señor Jesucristo. Este libro lo habla mucho, lo muestra bien y da una perspectiva un poco fresca para que podamos nosotros tener claro este llamado que el Señor tiene para nuestras vidas. Y vamos a exaltar el nombre del Señor, hermanos. Ustedes saben, Jesús es el alfa y el omega. Amén, hermanos. Él es el principio, el fin, el primero y el último. Él es el amén final. Él es el pan de vida. Él es la piedra angular. Cristo, nuestro creador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Padre eterno. Él es Dios. Jesús es el Salvador. Él es el Mesías, el hijo de David, el hijo de Abraham. Es completamente humano y completamente divino, es completamente soberano sobre los sabios, es el pastor de los débiles, Él es el Rey Salvador, el juez justo, Él está lleno del Espíritu, es amado por el Padre, Él es la luz del mundo, la esperanza para todas las personas. En conclusión, con todo esto, hermanos, Él es digno de que nosotros brindamos nuestras vidas hacia Él. Él es digno de una entrega total de nuestra vida hacia Él. Él es digno de mucho más que solamente una asistencia semanal a la iglesia o de una relación o asociación casual con Él. Señor es digno de total entrega a su supremacía, a su grandeza. Él es digno de toda nuestra adoración. Por eso, hermanos, nos juntamos en esta mañana y queremos nosotros adorarle, conocerle más. Por eso buscamos en las Escrituras saber más quién es Él, porque sabemos de su grandeza. Y el domingo pasado, hermanos, hablamos de lo importante que es rendir nuestra vida a Él totalmente para nuestra salvación. Les recordé este texto que está en Mateo 7, 21, 23. No lo van a ver aquí, pero yo lo tengo aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad?
Hablamos la semana pasada de que existen algunas personas que vienen a las iglesias y que realmente pues no son cristianos, ¿verdad? Porque muchos cumplen solamente con una cuestión religiosa. Muchas personas asisten a la iglesia porque levantaron la mano en un servicio, pues que escribieron un boletín, pero falta algo muy importante, que es lo que dice este texto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hablamos la semana pasada que sí, definitivamente no somos salvos por obras, no somos salvos por algo que hagamos nosotros, sino somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero una muestra de nuestra salvación, una muestra, algo que refleja que realmente nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, es que nuestro cambio, ¿verdad? Que hacemos obras conforme a la fe que tenemos en Cristo Jesús, porque Él nos ha transformado. Por ello nosotros podemos servir a nuestro Señor Jesucristo, y es lo que queremos ver el día de hoy. Queremos ver la parte de lo que significa servir al Señor, el llamado del discípulo. Mateo 4 dice en los versículos del 12 al 25, y lo que vamos a leer, estas palabras que son muy importantes: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Eso lo vamos a meditar mucho, pero vamos a leer todo el texto completo. Ustedes no lo van a ver aquí, pero saquen sus Biblias, hermanos, y busquen Mateo 4, versículos del 12 al 25. Es un texto un poquito largo, pero yo lo voy a leer y ustedes me van a acompañar allí. Les invito a mis hermanos que están en internet que saquen sus Biblias y busquen ahí capítulo 4, versículos del 12 al 25. Y mientras vamos leyendo este texto, hermanos, mediten en cómo está nuestra relación con el Señor. Si te consideras a ti mismo discípulo del Señor, si tu corazón está en los propósitos del Señor. Dice Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. ¿Ya lo tienen, verdad, hermanos? Eso bien rápido, ya sabía yo que lo tenía. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando Nazaret. Fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en tinieblas vio gran luz, y a los que habitan en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado el Pedro, y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por adversidades, enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a orar, hermanos, y que sea el Señor que nos hable en esta mañana. Si gustan ponerse de pie, podemos orar juntos. Así. En reverencia a nuestro Señor, inclinamos nuestra cabeza y clamamos a su nombre. Bendito Dios y Padre eterno, Señor Jesucristo, Salvador nuestro, ante ti nos humillamos, Señor, para pedirte que en esta hora, Señor, nos sigas hablando. Yo sé que en la adoración tú levantaste nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, se llenó de ti, mi Dios, y hemos tenido esta posibilidad de cantarte, de vivir tu presencia, mi Dios. Pero, Señor, queremos también nosotros recibir instrucción tuya. Queremos que nuestro corazón reciba la palabra tuya y se vivifique, y que nosotros podamos, Señor, guardar todo lo que tú nos has enseñado, mi Dios, para ponerlo en práctica. Así que te pedimos que en esta hora tomes control de cada uno de nosotros, de este lugar, de mí, Señor, personalmente. Úsame, mi Señor, para que podamos compartir este mensaje que tú quieres compartir. Y
y así podamos, tu iglesia, seguir sirviéndote y honrándote como tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué, hermanos? Pescadores de hombres. Venid en pos de mí, es decir, sígueme, ven, acompáñame. Hermanos, necesitamos sentir la maravilla, el poder de esta palabra. Cuando el Señor Jesús te dice, sígueme, ven a mí, ven en pos de mí. Piensen en esta invitación que les están haciendo, que nos están haciendo. ¿Quién la está haciendo? ¿Quién está dando este llamado, este mandato? Pues sabemos bien, hermanos, que este es el Jesús, el Mesías prometido, de la línea del rey David, de Abraham, el padre de Israel, completamente humano, completamente divino, aquel a que se inclinaron los sabios de las naciones, cuyo nacimiento es la culminación de la profecía. Él es el Rey, el Salvador, el justo juez, perfecto, lleno del Espíritu de Dios, perfecto, amado por Dios, Padre, el único hombre que ha vencido el pecado, el verdadero Hijo de Dios, la luz del mundo. Él es, hermanos, el que te llama y te dice, venid en pos de mí y te haré pescador de hombre. ¿Qué piensan eso, hermanos? ¿No les emociona? Miren, me quedan muy quietos, hermanos. Piénsenlo bien, hermanos, es que ese muchas veces es el problema, hermanos, no dimensionamos el llamado que está haciendo el Señor y quién lo está haciendo. Se queda muy cortito, a veces limitamos este llamado, hermanos, a la imagen de un Señor así como que te está rogando. A veces en las iglesias los hemos visto, imágenes que ponen de un Jesús como derrotado, y no es así. Tenemos un Dios todopoderoso, victorioso, que fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó, mostrando toda la gloria del Padre. Y desde ahí nos llama a nosotros, ¿a qué? A seguirlo. Entonces, hermanos, cuando tenemos este llamado, tenemos que tener la imagen clara de quién es el que nos está llamando. Él es digno, hermanos, de toda nuestra entrega, más de que solamente nosotros vengamos aquí a la iglesia de vez en cuando, hermanos, o que nosotros leamos la Biblia de vez en cuando, o que nosotros le escuchemos de vez en cuando, que le obedezcamos de vez en cuando, que pongamos una relación así casual con Él. Ustedes conocen la palabra de Dios y saben que Él es bueno, saben que Él nos amó y que fue a la cruz, pero con mucho propósito, hermanos. Y el propósito, hermanos, de llamarnos es que nosotros viviéramos en una relación personal con Él. Es importante que nosotros entendamos esta relación y que se vea. Hay una ilustración que me gusta mucho como la da el autor en el libro. Está muy buena, bueno, me gustó mucho porque dice, miren, imagínense que yo el día de hoy llego tarde, ¿no? Bueno, piensen yo, imagínense que llego tarde. No les costó trabajo, ¿verdad? Les di la clase, sí. Pero imagínense que llego aquí un poco tarde, hermanos, a predicar. Ya acaba el grupo de alabanza y termina de hablar la hermana Lupe y de repente aquí todo se queda callado. Y el pastor, todos empiezan, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde está el pastor? Y después de unos 3 minutos así o 5 minutos de que no saben nada de qué va a pasar, entro corriendo y llego acá y me paro y les digo, ay, discúlpenme, hermanos, es que cuando venía para acá ahí en el loop, se le ponchó una llanta y me bajé. Y cuando me bajé la estaba cambiando y pasó un camión y me aventó el camión y me pegó y me revolcó ahí en el suelo pero me levanté y me vine corriendo y ya llegué. Y sí me dolió mucho, pero ya llegué. ¿Ustedes me creerían, hermano? No, ¿verdad? Nadie me creería, y hasta se ríen todos. No me creerían. Porque si un tractor o algo así me pega, pues obviamente voy directo al hospital, ¿verdad? A mí me atropellaron hace 20 años y les digo la verdad, hermanos, yo era bien guapo. Esto es lo que quedó, ¿no es cierto? Pero sí tengo mis cicatrices de aquí a acá, tengo una cicatriz tremenda acá, tengo un clavo de metal en la pierna, no se ve, está dentro. No soy el mismo. Sí, yo siento mi cuerpo, yo siento cómo tengo la pieza ahí adentro. Gracias a Dios no me molesta, pero ya no soy el mismo, tengo cicatrices en mi cara. Ustedes fueron mamás, ¿verdad? A través de esa operación, algunos les quedó una cicatriz grande. Muchos hemos pasado por situaciones difíciles donde nos queda una marca. Ahora les digo, hermanos, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, sin duda, el encontrarse con ese poderoso Dios tiene que dejar una marca en nuestra vida. Tiene que verse
que nosotros verdaderamente hemos tenido un encuentro con Él. Si un atropellado, si una persona así se ve eso, pues es porque viene algo muy fuerte y le pegó. Pues algo más grande que todo el poder de una bomba nuclear, ¿verdad?, que puede existir, toca nuestra vida. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos llama a seguirle y por el cual nosotros tenemos que mostrar un cambio en nuestra vida. Si no se ve ese cambio, hermanos, seguramente algo nos falta. Y es algo lo que tenemos que orar. Porque el Rey de Reyes, el Salvador del mundo, el Rey del universo, ha venido a nosotros y ha tocado nuestra vida. Entonces debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber un arrepentimiento. No es solamente levantar la mano y decir yo te entrego mi vida. Acuérdense, es un arrepentimiento total. Y arrepentimiento implica un cambio, hermanos. Así que si nosotros hemos creído, debe de haber ese cambio en nuestra vida. Yo lo que quiero que hablemos el día de hoy, lo que significa seguir a Jesús, lo que significa ser discípulo del Señor. Y vamos a ver el primer punto. Vivir como seguidor del Señor Jesucristo significa vivir con una entrega radical por su gloria. Una entrega radical por su gloria. En el capítulo que vamos a leer, el versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la semana pasada hablamos de eso, de lo que significa el arrepentimiento. Y lo digo otra vez, hermanos, el arrepentimiento significa cambio de dirección total, ¿verdad? Una entrega total a nuestro Señor. Algo que se vea en nuestra vida, que realmente hemos fundado nuestra vida en la roca y no en la arena. Cuando fundamos nuestra vida en la roca, se ven los frutos del Espíritu en nosotros. Entonces, ahí está el llamado de un discípulo a una entrega radical por la gloria del Señor. Es decir, si nos arrepentimos, dejamos nuestra manera de vivir y entregamos nuestra vida a Él. No es como que quedamos ahí volando, como que nada más hacemos o repetimos una oración y ya no hacemos más. Tiene que haber una entrega de nosotros al Señor plena, total. Recordemos esto, hermanos. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, Él nos transforma nuestra vida y nos llama a seguirlo. Pero también recuerden esto, hermanos. Hay algo importante. Cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo, es una nota al margen, les digo, los seguidores del Señor Jesucristo hacen una entrega total y seguimos al Señor. No sabemos a dónde Él nos lleva, no sabemos exactamente los pasos que siguen, me refiero al camino exacto. Por ejemplo, yo nunca me imaginé estar aquí un día en Lobo cuando entregué mi vida al Señor, pero sí una cosa tengo por seguro, que el Señor va con nosotros. Amén. En esa entrega tenemos claro que el Señor va con nosotros. Es decir, sí, dejamos atrás muchas cosas, comodidades, nuestras carreras, algunos podemos dejar algunas formas de vivir que teníamos, pero el Señor va con nosotros y nos cambia nuestras prioridades. Él nos permite ver la vida de otra manera. Ya nuestra vida no está arraigada en las comodidades que teníamos antes, en nuestras posesiones, sino el Señor transforma nuestra manera de ver las cosas. Marcos 10:28 lo habla así como el apóstol Pedro lo decía: Señor, hemos dejado atrás todas estas cosas para seguirte. Hemos dejado atrás nuestra vida para seguirte. O sea, lo que espera el Señor también de nosotros en este tiempo es que verdaderamente nos neguemos de nuestras comodidades, de lo que para nosotros es importante, para seguir al Señor. Nuestras posesiones, nuestra posición es también algo que es llamado a nosotros a dejar. Fíjense, los discípulos en aquel entonces, una persona que quería seguir a alguien, un discípulo, por ejemplo, seguía a un rabino, y seguir a un rabino era afirmarse, es por ejemplo seguir a una posición más alta. Los discípulos del Señor Jesucristo estaban siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a la vista de los demás, ellos no estaban realmente subiendo de nivel, sino al contrario, a la vista de los demás hombres, estaban bajando de nivel, porque el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue crucificado, y una de las maneras más humillantes que puedan existir. Ahora, hermanos, en nuestro tiempo también, cuando seguimos al Señor Jesucristo, muchas personas te pueden juzgar y decirte que como que ya bajaste de nivel, porque ya estás en la iglesia cada 8 días. ¿A poco no, hermanos? Algunas personas lo ven como algo
mal, ya te volviste mocho, dicen por ahí, ¿verdad? Religioso. Y nosotros sabemos que no es nada de eso, sino que hemos conocido la verdad, el camino, la verdadera vida, y por eso nos entregamos a Él. Y el Señor nos sigue llamando a esa entrega, hermanos. En Lucas 9, del 61 al 62, nos llama de todo lo que significa dejar a nuestras familias, por ejemplo, a nuestros amigos, nuestra seguridad. Mateo 10, 16 al 23 dice por ahí: los voy a enviar como ovejas entre lobos, y todos los hombres los odiarán por mi causa, y si me persiguen, también los perseguirán a ustedes. El Señor nos llama a dejar nuestra seguridad, hermanos, y a confiar en su cuidado, a confiar en su llamado, incluso en la cuestión de la familia, que es algo que a lo mejor nos toca mucho a nosotros. Que precisamente, hermanos, no nos está diciendo el Señor que dejes a tu familia, sino más bien que lo pongamos en la prioridad que se merece. Los discípulos de Jesús, de nuestro Señor Jesús, sí tuvieron que dejar a su familia. Ustedes saben, ellos se fueron 3 años a servir al Señor, conforme a su llamado. A mí me ha tocado salir de mi país, dejar a mi familia para seguir también el llamado del Señor. Es difícil, pero hermanos, cuando tenemos claro lo que el Señor nos está llamando a hacer y lo importante y la grandeza de Él, no tememos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos llama, Él es el que nos cuida, es el que nos da visión, es el que su Espíritu Santo nos llena y nos enseña a vivir día a día. Pero este llamado, hermanos, de entrega total, hermanos, no es solamente para los discípulos, no solamente para los pastores, es para todos. Algo para vivir en el día a día. El Señor nos llama a morir a nosotros mismos y a vivir para Él. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. No vivir aferrado a nuestras posesiones, a nuestro trabajo, al prestigio que pudieras tener, sino más bien a la grandeza de su llamado, de quién es el Señor, de quién es aquel que nos está llamando. Muchas veces los misioneros son llamados a ir a predicar a lugares peligrosos. Aquí tenemos a nuestros hermanos Contreras, que son misioneros ahí en la sierra de Chihuahua. Ustedes saben el peligro que hay allá con el narco. Sin embargo, el llamado del Señor sigue siendo más grande. Yo estoy muy contento de poder servir al Señor en este tiempo junto con nuestra hermana Emily Ramírez, una jovencita de 25 años que de chiquita decidió entregarse al Señor, ir a un seminario, prepararse para ser misionera, y está lista, hermanos, y desesperada para irse a El Salvador, a la capital de El Salvador, a servir allá al Señor, dejando a sus padres, que se nos quedan llorando acá muy tristes, pero contentos con el gozo de que va para allá a servir al Señor. Y no es algo fácil, hermanos, va a una de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero ustedes la platican con ella y ella tiene una seguridad tremenda. ¿Por qué? Porque está consciente de quién le hizo este llamado. Hermanos, vivir por aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, y quien dio su vida por nosotros y nos da el regalo de la vida eterna, y entregarnos todo a Él, hermanos, es lo mejor que pudimos haber hecho todos. Puede hacer el hombre, hermanos, y lo puede hacer tú. Ese es el llamado de nuestro Señor, hermanos. Esa es la realidad que queremos que tengamos claro aquí en Alliance Church, porque hemos encontrado lo mejor. Ustedes conocen esta historia en Mateo 13:44 de aquel hombre que encontró un tesoro, ¿verdad? Y lo escondió y después compró la tierra de ese tesoro. ¿Por qué? Porque donde estaba ese tesoro sabía el valor de lo que había encontrado. A lo mejor a mucha gente se había preguntado, bueno, ¿cómo esta persona dejó todas sus cosas para comprar esa tierra? ¿Por qué dejó todas sus cosas? ¿Por qué le entregó todo? Porque sabía el tesoro que había encontrado. Así nosotros, hermanos, esperamos, y es nuestra oración, que Alliance Church, que cada miembro de su iglesia tenga claro cuál es el tesoro que está recibiendo, y desde ahí seguir adelante, vivir con gozo por ese llamado. Y eso nos lleva al siguiente punto, hermanos: vivir con gozo, gozosa dependencia de su gracia. Vivir el llamado de nuestro Señor Jesucristo a ser sus discípulos con gozosa dependencia de su gracia. Así, hermanos, nos llama el Señor. Otra vez les doy otro ejemplo acerca del judaísmo. En el judaísmo del primer siglo, los discípulos que tenían ese potencial buscaban un rabino para estudiarlo, para aprender de todo lo que él hacía. Y, hermanos, nosotros tenemos esa bendición también de poder estudiar a nuestro Señor Jesucristo y aprender todo lo que Él
nos enseñado en su palabra. Pero entender esto, hermanos, que en aquel entonces los rabinos escogían a esos discípulos potenciales. En este tiempo, el rabino de rabinos, ¿verdad? El maestro de maestros, te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Nos ha escogido a todos nosotros para que seamos sus discípulos. Entonces debemos de gozarnos en ello, hermanos, porque eso está basado en su gracia. Nuestro Señor Jesucristo siempre ha escogido a sus discípulos. Es más, desde el Antiguo Testamento vemos ahí a Jehová, nuestro Señor, escogiendo a Noé, a Abraham, a Moisés, a David, a los profetas. Él escogió al pueblo de Israel. Él es el que nos escoge a nosotros, hermanos. Y ese es un privilegio tremendo. Dice Juan 15:16, de la parte A, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, dice la palabra del Señor. ¿Quién te escogió, hermano? Tú, cuando levantaste la mano, le dijiste: yo te invito a que vengas. No, ese es el Señor el que te llama. Él es el que te escoge a ti. Qué privilegio tenemos nosotros. Y qué bendición tremenda es que nosotros podamos haber dicho: amén, Señor, me rindo ante tu vida. Eso, y todo eso, hermanos, es por gracia, porque sabemos, hermanos, que no lo merecemos, no lo merecíamos. Los discípulos no lo merecían tampoco. En aquel entonces los discípulos eran de Galilea, eran considerados la clase baja, rurales, sin educación, no muy respetados, no de la élite cultural, no los más calificados espiritualmente para la tarea, ignorantes, de mente estrecha, supersticiosos, llenos de prejuicios, conceptos erróneos, malos, no eran considerados buenos. Bueno, lo puedo decir todas estas cosas porque no están los discípulos aquí, ¿verdad? Sino que me digan: ay, te pasaste, nos dijiste muchas cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros tampoco traemos mucho a la mesa, Tampoco traemos mucho. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a nosotros para seguirle como somos. Entonces pensemos en ese privilegio, en esa gracia de ser llamados para servir al Señor, aún nosotros siendo pecadores, rebeldes hasta la médula, huyendo de Dios, no pensando en Él. El Señor nos ha escogido y nos ha llamado. Entonces aferrémonos a esa gracia y démosle gracias al Señor por ello. Efesios 1, versículos del 4 al 6 dice: Dios según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el Señor, aceptos en el amado, para alabanza de la gloria de su gracia. Él es el que nos escogió. Él es el que nos escogió desde antes de la creación. Tú no me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti. Yo te elegí, te asigné. ¿Pero para qué nos eligió el Señor, hermanos? Para que diéramos fruto. Hay propósito, hermanos. No nada más nos eligió ahí para que tú seas salvo y vivas tu vida como quieras. No, hay propósito. Y Él espera que demos fruto en nuestra vida. Él dice aquí: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. Es decir, fíjense, voy a transformar tu vida, dice el Señor. Y cuando digo haré pescadores de hombres, muchos agachan la cabeza y dicen: no, pues yo, pescador de hombres, ¿yo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo pudiera ser yo un pescador de hombres? Empezamos a pensar en nuestras propias fuerzas, cuando el Señor nos está diciendo: yo os haré pescadores de hombres, os haré pescadores de hombres. Él es el poder del Señor el que nos lleva a hacer la obra, hermanos. No es nuestras fuerzas, está en la gracia de Dios, en su poder, en lo que Él puede hacer en nosotros. Dice Juan 15, del 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero si permanecemos en él, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En él todas las cosas son posibles. Él
Él es el que hace la obra transformadora en nuestras vidas. Ustedes vieron a aquellos varones que siguieron al Señor Jesucristo. Pedro, el imprudente, el de la boca suelta, ¿verdad? Que decía lo que le venía a la mente. Él lo usó el Señor para convertir a más de 3,000 personas en su primera predicación. Este libro que estamos leyendo, el Evangelio según San Juan. ¿Quién era San Juan? ¿Quién era Juan? Un pescador que lo llamó el Señor y que ahora 2000 años después lo que escribió sigue siendo de un gran impacto para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor lo inspiró a escribir todo esto. No fue en el poder de Él, no fue en su sabiduría, sino en el poder de aquel que todo lo puede, el Espíritu Santo que está en nosotros también y que nos puede hacer pescadores de hombres. Fíjense, el apóstol Juan ya está en la presencia del Señor, pero lo que dejó sigue siendo de impacto para nosotros, porque no estaba en el poder de Él, nunca estuvo en el poder de Él, estaba en la gracia de aquel que le llamó a seguirlo. Lo mismo pasó con Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, todos aquellos que han creído en el nombre del Señor. Él les ha permitido ser pescadores de hombres, dar fruto. Él los escogió y los permitió dar fruto. Así lo puede hacer con cada uno de nosotros, hermanos, dando fruto para alabanza de su gloria. Porque de eso se trata, hermanos, dar fruto para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro y yo les invito, hermanos, a que oremos, que Dios así haga con nuestra vida, que así haga en esta iglesia, que nuestro cuerpo, esta iglesia, seamos esta comunidad de hermanos y hermanas, hombres y mujeres comunes, aquí en Lobo hacen la diferencia. Quienes por la gracia de Dios, usados por el poder del Señor, podamos ir y hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer y traer la honra y la gloria que Dios se merece. Y el siguiente punto, hermanos, el Señor nos llama también a ser discípulos para vivir con total y fiel apego a su persona. La palabra discípulos, hermanos, se ocupa más de 250 veces ahí en el Nuevo Testamento y se refiere a aquellos fieles seguidores del Señor. Esos son los discípulos, aquellos que buscaban realmente hacer lo que el Señor les llamaba a hacer. Sin embargo, ustedes pueden leer en la palabra de Dios, hay muchos que estaban siguiendo al Señor. Muchos de ellos también se les menciona como discípulos, pero en realidad ellos estaban ahí solamente escuchando por un rato. Había miles que seguían al Señor Jesucristo y les gustaba escuchar al Señor. Había otros que a lo mejor parecían personas convencidas, pero que no lo estaban totalmente. Ustedes conocen también lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad? Allí murió por nuestros pecados, resucitó, pero mientras fue a la cruz, ¿qué pasó con los discípulos? Se esparcieron. El llamado, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo a nosotros es ser en fiel apego a Él, a su persona, a quién es Él. Pero como ustedes verán, desde antes y aún en este tiempo, hay personas que solamente siguen al Señor de oído. Vienen los domingos, escuchan y se van. No hay realmente un compromiso, no hay realmente una entrega a este llamado. Y esto es lo que quiero insistirles en esta mañana. A no estar en esas multitudes de seguidores del Señor Jesucristo que nada más de oído están ahí. Y que en el trabajo, en sus hogares, son otras personas. El Señor nos llama a que vivamos a total y fiel apego a su persona, a quién es Él. Y que creamos todo lo que nos dice. Pero no solamente que lo creamos, sino que hagamos lo que el Señor nos dice. Porque dice en su palabra en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno. Amén. Bien haces. Pero dice también el Señor, dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entonces? Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que permanecer en su palabra y vivir lo que dice su palabra, ¿verdad? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Ahí está. Tenemos que vivir en total apego a su llamado, hermanos. Y su llamado requiere frutos.
para honra y gloria del Padre, y permanecer en su palabra, confiar en lo que Él nos dice, y también, hermanos, vivir con total confianza en su autoridad. Salmos 27, ya vamos a ir terminando, hermanos, dice su palabra: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Un discípulo del Señor, hermanos, vive con total confianza en la autoridad del Señor. Él es el amo de todos los dominios de nuestra vida, si tú realmente eres un discípulo del Señor y sabes que Él manda en todas las áreas de tu vida, porque Él sabe mucho más que tú. Ustedes conocen esta historia del apóstol Pedro y los discípulos cuando estaban pescando a la orilla del lago de Genesaret, y llegó el Señor Jesucristo y le dice al apóstol Pedro que lo deje predicar. El apóstol Pedro lo deja predicar, y después, cuando acaba, le dice: oye, toma tu barca y ve a mar adentro para que fueran a pescar, ¿verdad? Y el apóstol Pedro: Señor, hemos estado pescando todo el día y nada más hemos pescado. Pero le dice: pero en tu palabra echaré mi red. Obedece y recoge gran cantidad de pescado. ¿Qué le permitió eso a Pedro reconocer? Que el Señor tenía el dominio en todas las cosas, que Él era el Salvador. ¿Y qué hizo? ¿Qué le llevó a hacer a Pedro? A rendirse otra vez de rodillas ante el Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció quién era el Señor Jesucristo. Tenía dominio sobre todas las cosas. ¿Y qué dijo el Señor? No temas, de ahora en adelante serás, ¿qué? Pescador de hombres. Otra vez ese poder del Señor llamándote a rendirte y mostrándote que Él está en dominio de todas las cosas. ¿Y cuántos de nosotros hemos vivido ese encuentro con el Señor? Ese choque tremendo, más fuerte que un autobús, más fuerte que una bomba nuclear en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestras relaciones, que nos ha llevado a rendirnos ante Él. Hermanos, si hemos vivido ese encuentro otra vez, no nos olvidemos de que Él es el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Seas un abogado, seas un empresario, un maestro, un vendedor, un trabajador en una empresa, una madre que se dedica en el hogar, tú debes de recordar que el Señor es el Señor de toda tu vida y que Él manda en tu vida, y rendirte a ese llamado, pero con total confianza en su autoridad. Que todo lo que te diga el Señor para tu vida tiene un propósito y al cual debes de seguir fielmente, y dejar de pensar en tus propias ideas, en tus propios planes, en tus propias maquinaciones, en lo que tú crees que tú sabes más que el propio Señor en tu vida, y más bien confiar en lo bueno que ha sido el Señor contigo. Recuerda ese momento en que te encontraste con el Señor, eso que cambió tu vida, y que ese sea tu motor para vivir hacia adelante, que recordar que Él está en dominio de todas las cosas. Dice Mateo otra vez 4:19: venid en mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y este es el último punto, hermanos. Vivir como discípulo es vivir con urgente obediencia a su misión. Entender otra vez esto, hermanos: el llamado del Señor a ser pescadores de hombres. Los discípulos, todos ellos, fueron llamados a dejar su profesión de pescadores y convertirse en verdaderos pescadores de hombres. Mateo 28 dejó este legado que sigue presente para nosotros. Y ustedes lo conocen, Mateo 18:20, y lo hemos estado repitiendo mucho en este año, hermanos. Porque qué necesidad, hermanos, tenemos, de verdad, y lo digo con signos de exclamación, tenemos una gran necesidad de que se levanten verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Que tú y yo seamos los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, que hacemos la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Mateo 28, 18, 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo seguidor del Señor Jesucristo, hermanos, es un pescador de hombres. Cada discípulo es un hacedor de discípulos, hermanos. Hay que tener claro eso. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo tuvo a 12 personas con los cuales invirtió por 3 años, estuvo con ellos, invirtió en sus vidas, les enseñó, los entrenó para que continuaran con la obra, ¿verdad? ¿Qué hicieron esos discípulos después? Hicieron lo mismo, hermanos. Ellos siguieron
la enseñanza del Señor, invertir en personas, hablarles, enseñarles lo que es la palabra. ¿Para qué? Y de ahí, hermanos, ¿qué es lo que sucedió? Se transformó el mundo. Gracias a este modelo que parece muy sencillo, pero que sigue siendo el mismo y sigue teniendo la misma efectividad. ¿Y saben por qué es efectivo? ¿Cuál es la prueba de que es efectivo? Somos tú y yo. Esa es la prueba de que es efectivo y de que funciona. Entonces, si lo decidimos abandonar, hermanos, estamos perdidos. No existe otra fórmula. Necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, ser pescadores de hombres. Y ahora dirán, bueno, pero yo, sí, tú eres llamado a ser pescador de hombres. Si no lo eres, hermano, estás ahí fallando en esta parte de ser discípulo. Cada uno somos llamados a ser pescadores de hombres. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos? ¿Está en nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdense, el que lo va a hacer es ¿quién? Es Dios mismo. Y Él tiene la capacidad. Satanás te puede engañar y hacerte pensar, ay, ¿cómo vas a hacerlo tú si ve tu vida cómo está? ¿Verdad? Pero si nosotros, hermanos, somos obedientes a lo que el Señor nos llama a hacer, créelo, Él te va a hacer un pescador de hombres, aún con todos tus defectos. Recuerden, nosotros somos llamados a servir al Señor, no por nuestros méritos, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Y lo más importante, somos salvos, ¿qué? Por gracia, ¿verdad? Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorifique, ¿verdad? Para que nadie se vanaglorie, perdón. Ahí está. Entonces, hermanos, busquemos, hermanos, seguir sirviendo al Señor desde nuestra posición. Y la pregunta, y terminamos con esto, es hacerte a ti esta pregunta: ¿seguirás a Jesús? ¿Seguirás a Jesús? Si el Señor te está llamando y te está diciendo en este día, venid en pos de mí, sígueme y yo te haré pescador de hombres, la pregunta sería otra vez, ¿me vas a seguir? Dice el Señor, ¿me vas a seguir? Hermanos, es importante que consideremos el llamado que el Señor nos está haciendo y que nos hizo hace tiempo. Yo doy gracias a Dios por la vida, por hermanos como hermanos Contreras, que ustedes lo conocen, son discípulos del Señor, que han estado sirviendo por mucho tiempo a Dios ahí en la Sierra de Juárez. Doy gracias a Dios por la vida de hermanos como Emily Ramírez, que también muy jovencita está dando pasos de seguir al Señor. Pero también doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocerlos y sé que el Señor los ha llamado. Pero hermanos, no dejemos de confiar en este llamado. Más bien, hoy más que nunca, levantémonos y consideremos el costo de ser discipulado del Señor, de ser discípulo del Señor. El costo que significa entrega radical. El costo que significa rendirse y dejar todas las cosas atrás para vivir en una sola cosa, que es este llamado, Cristo Jesús. El costo que nos llama a tener una gozosa dependencia, a que estemos contentos de saber que Él es el que nos ha llamado. El costo que nos llama a tener un fiel apego al Rey de Reyes y Señor de Señores, y tener suprema confianza en que en su autoridad Él nos ha llamado y que viviremos en su poder y en su gloria. Y como discípulos, hermanos, consideremos el costo de la urgente obediencia que se requiere en este tiempo. Necesitamos levantarnos como discípulos del Señor Jesucristo para hacer la obra que Él nos llamó a hacer. Esto es costoso, hermanos. Es costoso porque sabemos, sin duda, requerirá sacrificio de nosotros. Pero consideren también, hermanos, el costo del no discipulado. Y lo hemos vivido. El dolor de vivir lejos del Señor, de vivir conforme a nuestros propios pensamientos. Consideren eso, hermanos. Consideren lo mucho que se pierde cuando tú no sigues al Señor Jesucristo. Muchos dirán, bueno, es que es el camino más fácil y me gusta ir en ese camino fácil. Pero saben, hermanos, que al final ese camino que consideran más fácil será más costoso. Y lo triste, hermanos, en todo eso, y que debemos de considerar, es no solamente a nosotros mismos, sino considerar también a nuestras familias, considerar a nuestra comunidad y también considerar a nuestro país. Así que, hermanos, este es el reto que tenemos el día de hoy. ¿Me vas a seguir? Dice el Señor. Si vas a seguir, yo te invito a que te pongas de pie y desde ahí
desde ese tu lugar, ores al Señor y clames a Dios. Clames a Dios porque a lo mejor sí hemos fallado en esa parte de pedir perdón al Señor y buscar esa renovación, y a lo mejor hemos considerado que el venir a la iglesia solamente era pues levantar mi mano y venir y sentarme aquí y escuchar. Tenemos que considerar eso, hermanos, y buscar que verdaderamente haya un cambio radical en nuestra vida y que se vean esos frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Así que yo te invito ahí desde tu lugar, inclina tu rostro en una posición de humillación al Señor y dile: Señor, ayúdame, mi Dios, a mostrar esos frutos. Yo necesito vivir en total apego a ti, Señor. Recordar tu llamado, Señor, tu gracia infinita, tu misericordia, tu favor. Recordar que eres tú el que me llamas. Y dile al Señor: gracias, mi Dios, porque yo sé que en este momento está viniendo esta confirmación a mi vida. Yo sé que tú me estás llamando. Y yo sé que tú eres el que me estás llamando también a renovar este llamado para mi vida. Tú eres el que me estás recordando que en ti todo lo puedo. Tú eres el que me estás recordando que no se trata de mí, sino se trata de ti. Y dale gracias desde ese lugar, porque también podemos reconocer, hermanos, quiénes somos y saber que no somos dignos. Pero hoy otra vez podemos exaltar el nombre del Señor y decirle: gracias, mi Dios, porque desde mi bajeza tú veniste para exaltarme y llevarme a tu presencia. Gracias, mi Dios, por eso. Y ahora sí, en ese momento de oración, dile: Señor, yo me rindo a ti. Hoy quiero servirte, hoy quiero honrarte, quiero seguir tus planes, día a día, en cada área de donde yo me desarrollo, en mi hogar, como mamá, como papá. Quiero ser ese discípulo tuyo que hace pescadores también a otros. Quiero ser esa persona que te representa con mis demás familiares, en mi trabajo, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, con mis empleados. Señor, yo quiero ser un discipulador de verdad, un hijo tuyo, Señor, pescador de hombres. Traerte la honra y la gloria que tú te mereces, a dar los frutos que tú me llamas a dar. Y cree, hermano, que en este momento el Señor te está escuchando y está haciendo la obra en tu vida. Y yo creo, hermanos, que Alliance Church no va a volver a ser el mismo. Así lo creo. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi Dios y Padre eterno, gracias, Dios mío, gracias por esta certeza que tú nos das en nuestro corazón. Y podemos decir: sí, así lo creo, porque, Señor, viene de tu Espíritu Santo, mi Dios. La confianza, Señor, de que tú llamas a tu iglesia, Alliance Church, a hacer la diferencia en este país, en este estado, en esta comunidad, en nuestra familia. Gracias, mi Dios, por ese llamado que transforma, que nos renueva, mi Dios. Permítenos, Señor, permanecer siempre fiel a ello, mi Dios. Recordando, mi Dios, que tú te mereces toda la honra y la gloria, mi Dios, y te mereces todo sacrificio, porque tú nos amaste tanto que fuiste a la cruz y moriste por nuestros pecados. Señor, permítenos rendirnos, Señor, a tan grande amor que tú mostraste por nosotros, y traerte, Señor, fruto, Señor, fruto de tu Espíritu, fruto que tú te mereces, mi Dios. Que así sea, Señor. Toma el control de nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos renueve y nos transforme día a día, y traigamos la honra y la gloria que tú te mereces. Así lo pedimos y confiamos, Señor, que lo que tú estás haciendo en Alliance Church es algo grande, es algo hermoso, en lo cual nos gozaremos. Nuestros hijos se gozarán, nuestras familias serán bendecidas, porque será en tu poder. Permítenos, Señor, vivirlo. Permítenos, Señor, ser testigos de esa grandeza, Señor, que viene, Señor, en nuestras familias. Esa grandeza tuya, mi Dios, que refleja solamente una cosa: que tú habitas en nuestras vidas, que tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Y gracias, mi Dios, te damos, porque en este día sabemos que tú nos has hablado. Gracias, mi Señor, porque en este día tu nombre ha sido glorificado. Te pedimos que así sea siempre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos en Cristo Jesús. Así. Amén y amén. 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 Y gracias a Dios. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, a los que nos vieron en internet. Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta mañana.
Estamos despedidos. Hermanos, quiero darles rápidamente un anuncio. Vamos a empezar a trabajar con lo de las cajas de los gift boxes, que vamos a usar las cajas de regalo con despensas que queremos dar para personas con necesidad. Así que si ustedes gustan, pueden empezar a traer ya productos de necesidad básica como pastas de dientes, ustedes saben, shampoo, shower gel, algunas comidas en lata que empiecen a gustar traer. Vamos a empezar a trabajar eso y empezamos a entregarlas en el mes de octubre. Vamos a entregarles también algunos calendarios de las actividades que tenemos, que son muchas y muy bonitas, y que también nos servirán para seguir sirviendo al Señor como somos llamados a servir. Amén, hermanos. Bueno, gracias, hermanos, por estar aquí. Los queremos mucho. Dios los bendiga.